Hola, bueno, esta videoconferencia es para intentar explicar de una forma sencilla, pero al mismo tiempo pues, con un poco más de detenimiento de lo habitual, pues el periodo que va desde la caída de Napoleón y del Congreso de Viena, 1815, hasta 1830, que es el primer gran ciclo revolucionario que tiene lugar después de la Revolución Francesa. Lo he titulado un poco, le he puesto como subtítulo "El absolutismo se tambalea", porque a partir de este periodo estaba claro que los gobiernos absolutistas ya no podrían gobernar como siempre. Bueno, pues esta videoconferencia se va a articular básicamente en tres grandes revoluciones. La primera es la de 1820, que es el trienio liberal español. La revolución liberal primera empieza en España. Luego el intento, no se le puede llamar revolución, el golpe de Estado, en la revolución decembrista, que tiene lugar en San Petersburgo, en Rusia. Y luego el ciclo revolucionario de 1830 a 1831, que tiene lugar en más sitios, pero sobre todo en Francia, en Polonia y en Italia. Pues bueno, vamos con España. El episodio revolucionario español, la revolución derrotada, la llama así porque esta revolución tiene éxito, tiene lugar en 1820, pero al final será derrotada por las tropas del Congreso de Viena. Bueno, el caso español, ¿qué había pasado después de la Guerra de Independencia en España? Pues que básicamente la monarquía hispánica, y esto incluye también América, estaba destrozada, había perdido todas sus estructuras gubernamentales, el gobierno no funcionaba, no se cobraban impuestos, entonces la invasión napoleónica tuvo un efecto desastroso sobre la economía del país y sobre la gente. Solamente recordar que proporcionalmente hubo más muertos durante la Guerra de Independencia en España que durante la Guerra Civil Española. Fue un destrozo, destrozó la economía y el país salió realmente mal. Luego, pues bueno, durante esta guerra los rebeldes españoles habían combatido contra Napoleón, en la guerra de guerrillas y con ejércitos regulares, y durante la guerra en 1812 se había redactado una constitución liberal, las Cortes de Cádiz. Esa constitución liberal había sido pues el modelo liberal español frente a la imposición francesa. Y bueno, en 1814, con Napoleón derrotado, Fernando VII, el deseado, el rey que había sido exiliado por Napoleón y que se encontraba prisionero, vuelve, dio un golpe de Estado y elimina la Constitución y volvió a retomar el poder de forma absolutista. El rey el deseado se convirtió en el rey Ferón, el rey traidor. Los liberales que habían combatido por él, muchos de ellos en las guerrillas o en el ejército, ahora consideraban que el rey les había traicionado. Pues bueno, había mucha tensión, Fernando VII gobernaba como un rey absolutista y en 1820 las tropas que estaban en Cádiz para ir a América, para ir a sofocar la rebelión, las independencias de las colonias americanas, pues deciden no ir, el coronel Riego da un golpe de Estado, se rebelan, van a Madrid y fuerzan al rey a jurar la Constitución de Cádiz, esa de 1812. El rey obviamente jura la Constitución, pero no estaba de acuerdo con ella, la jura pretende que está de acuerdo con ella, pero no estaba de acuerdo, conspira y al final tiene que lidiar con los gobiernos liberales, está por detrás en la sombra conspirando y al final consigue convencer al Congreso de Viena, en este caso el Congreso de Verona, que se reúne y en que envía un ejército, sobre todo liderado por las tropas del Duque de Angulema, tropas francesas, que la gente así en España les llamó los 100.000 hijos de San Luis, aunque se ve que no eran 100.000. Las tropas de Francia y en representación de la Santa Alianza, pues entraron en el país, tuvieron algunas batallas cortas y escasas, rescataron al rey de los liberales y volvieron a instaurar el absolutismo en España. Así que en España la Revolución Liberal de 1920, que dio nombre al liberalismo, pues fue derrotada. Vamos ahora al caso ruso. El caso ruso tiene lugar en 1825 y es una rebelión, una revolución de mucho menor tamaño que la española. En primer lugar, porque la mayor parte de los campesinos rusos pues no tenían apenas cultura, y eso es muy digno, ¿vale? Pero no sabían nada del liberalismo, simplemente estaban acostumbrados a vivir en su sistema político, que era la autocracia zarista. El zar Alejandro I, pues al final se volvió un místico, por eso proclamó la Santa Alianza, y al final de su vida se retiró. Y en 1825 pues hubo una especie de vacío de poder, y algunos oficiales rusos que habían estado en Francia, que se habían contagiado de las ideas de la Revolución Francesa, dieron un golpe de Estado palaciego, no en toda Rusia, sino en San Petersburgo en diciembre de ese mismo año. Por ese motivo, el golpe de Estado palaciego se llamó, al movimiento se le llamaron los decembristas, porque habían dado el golpe en diciembre de 1825. Este golpe de Estado, bueno, fue derrotado porque los liberales en Rusia eran muy pocos. Habían algunos oficiales y cadetes que habían tomado contacto con las ideas de la Revolución Francesa y fueron castigados a la manera rusa, que fueron enviados a una cárcel inmensa que no tenía vallas, que es Siberia. Aquí tenemos una imagen, un grabado de San Petersburgo. Aquí, si os fijáis, podéis ver la famosa estatua de Pedro el Grande que se encuentra en la ciudad. San Petersburgo era la ciudad, la capital del Imperio Ruso, una ciudad bastante culta, con muchos palacios, con mucha gente noble. Y había gente aquí que sí que tenía ideas liberales, pero era una minoría. Por eso fracasaron. Y a estos rebeldes, a estos revolucionarios decembristas rusos, los enviaron a Siberia, que es esta zona que está por aquí, una zona inmensa. Les enviaron a una ciudad que se llama Irkutsk, que se encuentra en las orillas del lago Baikal, uno de los lagos más bonitos del mundo, de agua dulce. Les enviaron a Siberia, a un lugar donde algunos volverían, pero la mayor parte pues se quedarían allí a vivir en una cárcel que no tenía vallas.
Esto es una imagen del lago Baikal, absolutamente espectacular, en verano, en invierno hace un frío impresionante. Esta es una de las casas en Irkutsk tradicionales que construyeron los decembristas rusos y en las cuales pues ahí vivieron el resto de su vida. No todos, porque algunos volvieron. Ahora vamos al ciclo revolucionario final de 1830, que en realidad dura un año, porque dura entre 1830 y 1831. Hay estallidos revolucionarios en varios países. Los más importantes son los que tienen lugar en Francia, en Polonia y en Italia. Voy a hablar de estos tres porque son los importantes y aparte son representativos de lo que pasa a los demás. Primero con Francia. En Francia definitivamente los Borbones van a ser despojados de su papel como reyes de Francia y ya nunca volverán. Entonces, bueno, como sabéis, después del Congreso de Viena habían instalado las potencias europeas a Luis XVIII, el hermano de Luis XVI, pues era un rey Borbón relativamente benevolente, bastante mayor, que no tenía ganas de líos y que gobernó de forma absolutista, pero reconoció algunos derechos a los franceses. De hecho, redactó una carta otorgada, que era una constitución, que no era una constitución, una especie de carta de derechos para los franceses con soberanía real. Estaba guiñando el ojo algunas concesiones a los revolucionarios, pero por supuesto la soberanía, o sea, el poder le pertenecía a él. Bueno, pues entonces él mantiene aspectos de la revolución, igualdad de derechos, cierta libertad de prensa. En realidad no, por lo que yo conozco, no fue un rey especialmente tiránico. Y bueno, también había un sufragio censitario limitadísimo. Había un cuerpo electoral en el censo, en la lista electoral del censo, pues había pues 250.000 personas, que son bastante pocas si comparamos con la población de Francia. Y su sucesor, Carlos X, tenía un perfil diferente. Quería ser un rey absolutista, era un rey con mucho más carácter. Nombró un ministro, Polignac, que era bastante también energético y estaba a favor del absolutismo a la vieja usanza. Pues bueno, Polignac intentó manipular las elecciones y en este cuerpo electoral había bastantes liberales, restringe las libertades y eso da una excusa a los liberales en París para que organicen una revolución, que es bastante corta y no muy sangrienta, como pone la presentación. El rey se asusta y se marcha del país. No es una revolución como la francesa con miles de muertos, sino que después de unos incidentes armados, el rey se marcha. Probablemente estaría pensando en lo que le pasó a su antepasado, a Luis XVI, y no quería líos. Entonces los revolucionarios no querían una revolución a la francesa, como la primera que vimos, sino querían una revolución más moderada y nombran a un rey liberal. Este rey, Luis Felipe, que era de la familia de Orleans, había participado en la Revolución Francesa y era un pariente del rey que tenía ideas liberales y que prometió pues gobernar de forma liberal, es decir, dejando al Parlamento, la Asamblea Nacional, a gobernar. Este rey Luis Felipe pues gobernará hasta en 1848. Bueno, de esta revolución nos queda un cuadro que es La libertad guiando al pueblo, que es uno de los cuadros más importantes de la historia del arte de Eugène Delacroix. Espero haberlo pronunciado bien. Entonces, es muy conocido y si no os importa lo explicaré. Aquí en el centro hay una alegoría. Esta señora obviamente no existió, es una alegoría de la República Francesa, Marianne, que es la libertad guiando al pueblo. Se puede ver la bandera, que es la bandera francesa, como todo el mundo sabe, pero en este momento era un símbolo revolucionario, ya que la bandera de los Borbones era blanca. Entonces, enarbola la bandera de la revolución. Aquí tenemos pues un chavalín, un jovencito que acompaña a la libertad, que será utilizado por Víctor Hugo en su gran novela Los Miserables. Aquí está Eugène Delacroix, que se retrata a sí mismo participando en la revolución. Aquí tenemos probablemente un africano o una persona de color, una persona afroamericana, porque para los liberales la abolición de la esclavitud era una de las grandes causas revolucionarias. Y si os fijáis aquí, podéis ver entre los maderos la fecha, que es 1830. Es un cuadro de gran formato, un óleo sobre lienzo absolutamente impresionante, que está en el Museo del Louvre y que tuvo un éxito increíble. Y aquí, bueno, se ven un montón de cadáveres. Aquí Delacroix está siendo bastante imaginativo, ya que la revolución no fue tan sangrienta como aparece en el cuadro. Esta revolución también ha sido llevada pues, al cine y a los musicales. Esto es una escena de la película Los Miserables, ¿vale? Donde se pueden ver a los burgueses revolucionarios pues tomando las calles y haciendo la revolución. Y aquí tenemos una imagen del musical de Broadway. Entonces es un musical cantando la famosa canción Do You Hear the People Sing? Escuchas a la gente cantar, donde celebran la revolución. Entonces, tanto el musical de Los Miserables como La libertad guiando al pueblo están celebrando la revolución de 1830. Bueno, ahora hablaré de Polonia, el nacionalismo liberal polaco. Como sabéis, Polonia había sido la República Polaca, la Commonwealth polaca, había sido un gran imperio durante el siglo XVII y había sido desmembrado en el siglo XVIII. Se lo habían repartido entre Prusia, Rusia y Austria-Hungría. Los polacos tenían cierto deseo de libertad, durante Napoleón lucharon por él, a cambio les concedió autonomía, pero no las hizo independiente, y claro, cuando Napoleón perdió, los polacos perdieron la autonomía y fueron incorporados por el imperio ruso. El imperio ruso estaba dominado por el zar, era un imperio básicamente ortodoxo, cristiano ortodoxo, y los polacos eran en su mayoría católicos. Entonces, en 1830, los cadetes polacos, es decir, los chavales jóvenes que estudiaban para ser oficiales del ejército, ¿no?, se rebelan en Varsovia, que era la capital de la provincia de Polonia en
durante el Imperio Ruso, se rebelan, montan una rebelión y organizan un ejército propio que consigue básicamente independizar al país. El zar envía un ejército que sofoca la rebelión a sangre y fuego, con miles y miles de muertos, y los polacos combaten de forma heroica, pero no consiguen ganar, no tenían ninguna posibilidad. Aquí es uno de los lemas polacos: por nuestra libertad y la tuya. Se puede ver una cruz, ¿vale? Esto refleja el fuerte carácter católico de la rebelión polaca, nosotros los católicos contra los ortodoxos rusos. Y aquí tenemos una de las heroínas de la revolución, que es Emilia Plater, una de las líderes. Entonces, y aquí están representados los cadetes, los oficiales polacos que están luchando contra los rusos. Bueno, consiguieron resistir un tanto, pero al final la potencia del Imperio ruso se impuso. Bueno, aquí tenemos una imagen que se me ha pasado de Los Miserables, que se me ha trastocado. Y bueno, entre los grandes intelectuales o artistas polacos tenemos a Frédéric Chopin, ¿vale? Que él no vivió la revolución, pero se exilió en París y es uno de los grandes románticos polacos, ¿no? Que defendió toda su vida desde París y, si no me equivoco, desde Mallorca, por la independencia polaca. Pues murió muy jovencito, si no me equivoco, por la tuberculosis. Pero bueno, aquí me puedo equivocar. Ahora hablemos de Italia. En Italia, en estos momentos, como sabéis, no existía, pero en 1830 se inicia el sueño nacional, que comienza a tomar forma y tendrá lugar con la unificación italiana, pues unas décadas más tarde. El sueño nacional italiano, bueno, en principio ya he comentado que Italia no existía, había un montón de reinos: Piamonte, Florencia, estados pontificios, la parte del norte estaba dominada por Austria-Hungría. Italia no existía. Había sociedades secretas liberales, algunas bastante violentas, como los carbonarios, que eran de tipo liberal, nacionalista e incluso anarquista. Estos carbonarios cometían atentados, hacían golpes de mano, sobre todo contra los Borbones en Nápoles, que habían sido restaurados por el Congreso de Viena. En el 1830 hay levantamientos que fracasan, al final los Borbones se imponen, el Papa se impone. Estos levantamientos fracasan, pero se evolucionan en un movimiento cultural. Este movimiento cultural que reivindica lo italiano se llama el Risorgimento. El Resurgimiento, que es un movimiento amplio, cultural, y no que tiene que ser necesariamente revolucionario. Y también en un movimiento político, la Joven Italia, la Giovine Italia, que su líder es un Giuseppe Mazzini, que es un revolucionario liberal italiano que busca la independencia y, como se posiciona de forma política, pues tiene que ser exiliado, y, si no me equivoco, pasará gran parte de su vida en Londres, que era el gran refugio de la gente que perdía las revoluciones. Entonces, el movimiento italiano se articula en células conspirativas que intentan, pues eso, dar golpes de Estado y tumbar al Papa, e intentan hacer un Estado italiano liderado por el rey del Piamonte. El rey del Piamonte era el único reino italiano que tenía cierta importancia y que estaba buscando la unificación. Otra cosa que quiero comentar es que esta revolución inspiró a un músico italiano, Giuseppe Verdi, para hacer una obra que se llama la obra Nabucco. Nabucco es una obra que está inspirada en la Biblia, sobre los judíos que están presos en Egipto, que quieren escaparse y huyen por el Sinaí y luego crean Palestina. Aquí está el famoso coro de los esclavos hebreos. Entonces, la obra de Nabucco, que es una ópera famosísima en Italia, está hablando de los judíos, pero en la práctica todo el mundo asumía que la gente que estaba esclava no eran los judíos, sino los italianos, que se encontraban presos. Con lo cual, Verdi, el músico, se convirtió en el héroe de los nacionalistas, y además, como su nombre coincidía con el acrónimo del rey de Italia, Vittorio Emanuele, rey de Italia, Verdi, entonces la gente usaba el nombre de Verdi para hacer propaganda nacionalista. Bueno, espero haber explicado las revoluciones, que se hayan entendido, y con esto he acabado.